Espero que no se hayan desanimado con las cosas que nos dijo antes, ¿no? A ver, son realidades que es bueno reconocerlas. Y es el gran desafío, como decíamos, para que con creatividad, con valentía, con imaginación, tratemos de empezar a cambiar, mejorar lo que se pueda. Bueno, frente a eso que veíamos, entonces, ¿cuál es la propuesta? Un nuevo modelo de catequesis. Un nuevo modelo, aquí lo tienen, ¿sí? Nuevo modelo de catequesis. Nos dicen los obispos en Aparecida, esta es la opción que la Iglesia está llamada a hacer, sobre todo en Latinoamérica. Una catequesis como un verdadero proceso de iniciación a la vida cristiana. Catequesis de iniciación cristiana. Y que tiene como modelo el catecumenado primitivo. Ya vamos a ver qué es esto del catecumenado primitivo, de donde de alguna manera la Iglesia hoy propone un cambio. Entonces hoy se nos pide una catequesis de iniciación cristiana como modelo el catecumenado primitivo. Tiene que ser la fuente de inspiración y el modelo todavía vigente. Avancemos un poquito. Bien. Este nuevo modelo, la catequesis de iniciación cristiana, es entendida como formadora de discípulos. Formadora de discípulos. Lo dijimos hasta el cansancio, ¿no? Nos preparamos, chicos, para la comunión y jóvenes para la confirmación. Formamos discípulos misioneros. Empecemos por cambiar nosotros la mentalidad, ¿no? Formamos discípulos misioneros de Cristo. Formadora de discípulos. Con un itinerario pedagógico que permita ir aprendiendo a vivir conforme a la fe cristiana. Aprendiendo a vivir conforme a la fe cristiana. Es un proceso, a ver, avanzar. Es un proceso que integra todas las dimensiones de la persona. Por eso decíamos hace un rato, no es solamente nociones que compartimos, que enseñamos, doctrina que enseñamos. Tiene que tocar todas las dimensiones de la persona. Tiene que ayudar a cambiar a toda la persona, sus búsquedas, darle respuesta a la persona en sus búsquedas, sus necesidades, a través de un recorrido espiritual que la persona tiene que ir haciendo, que es un recorrido personal. Por eso decíamos hace un rato, procesos personales, no un itinerario lineal igual para todos, no, cada uno tiene que ir haciendo un proceso personal, de encuentro con Jesús, de cambio de su propia vida, transformación de su propia vida. Este nuevo paradigma de catequesis lo que pretende es llevar al catequizando a encontrarse personalmente con Cristo en la comunidad eclesial, ¿no? Encontrarse con Cristo en la comunidad eclesial. ¿Vamos un poquito? Encuentro con Cristo en la comunidad eclesial. El catequista, con la catequesis, tiene que provocar, favorecer, acompañar y guiar al encuentro con Cristo. Avanza la imagen siguiente. Fíjense, ahí está clarito, ¿no? ¿Cuál es la tarea del catequista? Provocar, favorecer, acompañar y guiar el encuentro con Jesús. Se dan cuenta que es mucho más que preparar para un sacramento, ¿no? Tiene que provocar el encuentro con Cristo, favorecerlo, guiar a ese encuentro, ¿no? Acompañar en ese encuentro con Jesús. Este
encuentro no es un hecho espectacular, como por ejemplo lo que se relata en la conversión de San Pablo, ¿no? Va por el camino, de pronto se encuentra con una luz que lo voltea. ¿No? Este encuentro con Jesús no va a ser un encuentro espectacular como la conversión de San Pablo, sino una relación personal con Jesús que tiene que ir creciendo, conocido mejor en el Nuevo Testamento, avanzando un poquito, una relación personal con Jesús que tiene que crecer, conocido cada vez más en el Nuevo Testamento. Por eso decíamos, la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, tiene que ser fundamental. Aprender a leer, a encontrar a Jesús, encontrarse con Jesús en la lectura, la meditación de su palabra, sobre todo su vida, ¿no? Sus enseñanzas, sus opciones de vida, su vínculo con los enfermos, la búsqueda de los pecadores, su compasión para con los enfermos. O sea, aprender en el Nuevo Testamento ese contacto con Jesús, reconocido también en los distintos momentos de la vida, ayudar a encontrar a Cristo en la vida. Aquí está. Reconocido vivo como compañero en las circunstancias de la vida, ayudar a la persona en esta búsqueda de Jesús, a encontrarlo en los acontecimientos, en las circunstancias de la vida, en el dolor, en la alegría, las cosas lindas, en los momentos de prueba, ayudarlo a encontrar, guiarlo al encuentro de Jesús en las distintas circunstancias de la vida. Un Cristo con el que se dialoga en la oración, un Cristo con el que se dialoga en la oración. Por eso hay que encontrarlo en la oración, hay que ayudar a las personas a encontrar a Jesús en la oración. La catequesis también tiene que ser una escuela de oración, una escuela de oración, que el joven, el adulto, el niño pueda ser ayudado justamente a encontrarlo a Jesús en la oración, y que se responde a esta amistad de Jesús mediante un estilo de vida, los gestos, las acciones. Por eso decíamos, la última parte, a la amistad de Jesús correspondemos con un estilo de vida. Se entiende que el encuentro con Jesús provoca un cambio de vida, cambio de mentalidad, cambio de actitudes, de opciones. Imposible encontrarnos de verdad con Jesús y que eso no provoque un cambio en nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, la conversión de Zaqueo, ¿no? Si he estafado a alguien, voy a dar la mitad de mi bien a los pobres, o volveré a los estafados. O sea, el encuentro con Cristo, cuando es auténtico, cuando es verdadero, provoca un cambio de mentalidad. A esta iniciativa de Jesús de invitarme a su amistad, yo respondo con la vida, respondo con gestos, respondo con acciones que le agraden a Él, y cuyo amor compartimos cuando comemos su cuerpo y su sangre. Ahí está. Cuyo amor salvador cuando compartimos su cuerpo y su sangre, ¿no? Compartimos en la Eucaristía. Entonces, esto es lo que se busca, esto es lo que tiene que buscar esta catequesis de iniciación cristiana, ¿no? Este encuentro con Cristo, auténtico, verdadero, un proceso, lleva su tiempo, etapas, camino, se va profundizando, se va creciendo en ese conocimiento de Jesús. La palabra, la oración, la Eucaristía, la comunidad, y eso tiene que ir manifestándose obviamente en la vida. El catecumenado, por eso decíamos hace un ratito, catequesis de iniciación cristiana, que tiene como inspiración el catecumenado de los primeros siglos de la Iglesia. El catecumenado es considerado una de las mayores instituciones de la Iglesia de todos los tiempos. Lamentablemente, con la implantación de lo que nosotros llamamos la cristiandad y la consiguiente desaparición del catecumenado, más o menos siglo V, siglo VI de la era cristiana, desaparece el catecumenado. La catequesis a lo largo de los siglos
se volvió una actividad independiente dentro de la Iglesia y reducida casi exclusivamente a lo doctrinal, transmitir doctrina, nada más. A partir de la desaparición del catecumenado, siglo V, siglo VI de la era cristiana, solamente transmitir doctrina. La misma sociedad cristiana ejercía una especie de catecumenado social. Quizá en aquel momento no hacía falta, porque en ese estado de cristiandad en el que se vivía, la misma sociedad, ¿no es cierto?, ejercía una especie de catecumenado social sobre todos los individuos. Pero esa etapa ya pasó, ese tiempo de la cristiandad ya pasó. En el siglo XX, siglo pasado, hubo una renovación de la catequesis. Se quiso superar la aridez de esa catequesis doctrinal que se fue dando durante siglos. Acuérdense, los que tenían un poquito de años, ¿no? Yo me acuerdo, chico, no sé, que tendría 6, 7, 8 años, me acuerdo el catecismo de las 99 preguntas, ¿me acuerdan? Había que aprenderlo de memoria, el catecismo de las 99 preguntas, la cosita así finita, que había que estudiar. Y después le tomaban examen, catequesis de las 99 preguntas. Es una cuestión puramente doctrinal. No significa que no tengamos que aprender y conocer la doctrina, claro que sí. Juan Pablo II en la catequesis Tradende habla de esto, ¿no? Sí, es necesario la memorización, el estudio, la inteligencia, pero no es solamente eso. Que durante siglos lo que se procuró fue simplemente transmitir doctrina, enseñar doctrina. En el siglo XX hubo una renovación de la catequesis. Se trató de superar esa aridez de una catequesis puramente doctrinal, con otras dimensiones. Apareció una catequesis más bíblica, antropológica, tenía más en cuenta la realidad del hombre, cristocéntrica, centrada en Jesús, una catequesis litúrgica, comunitaria. Cualidades de la catequesis del siglo pasado que hicieron mucho bien, que ayudaron a ir superando aquella catequesis puramente doctrinal. Sin embargo, a pesar de estos logros, frente a esta sociedad en la que nosotros vivimos hoy, sociedad descristianizada, una sociedad descristianizada, y frente al pluralismo hoy, pluralismo de opciones religiosas, pluralismo de religiones, pluralismo de espiritualidades, etcétera, etcétera, frente a este pluralismo, la propuesta de la Iglesia hoy es volver al catecumenado, ese eficaz proceso iniciático que tuvo la Iglesia primitiva. Sí, hay que hacer una salvedad. Cuando uno piensa en el catecumenado del primer siglo, estamos hablando de hombres y mujeres que nunca habían escuchado hablar de Jesús, que nunca habían recibido ningún sacramento. Entonces sí, en pueblos paganos, en comunidades, en culturas donde no se conocía la vida cristiana, obviamente se encontraban personas así. Hoy es más difícil, porque en una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto?, mayoritariamente, por decir así, cristiana, muy difícil encontrar personas que, nunca hayan oído hablar de Jesús, no sepan medianamente quién ha sido Jesús. En aquel tiempo era muy útil ese catecumenado, porque ¿quiénes eran los destinatarios? Hombres y mujeres que jamás en su vida habían escuchado hablar de Cristo. Entonces era toda una novedad la presentación del mensaje cristiano en ese tiempo, ¿no? Pero hoy, como digo, frente a esta descristianización, este pluralismo religioso en que nos encontramos, se hace necesario tal vez volver al catecumenado. Pero entiéndanlo bien, para que ustedes no se asusten. El catecumenado como inspirador, es decir, no significa reproducir al pie de la letra lo que era el catecumenado de los primeros siglos, sino tiene que ser motivador, inspirador. A ver, aquello que el Espíritu Santo sopló en esos primeros siglos,
de cómo llegar a esa gente que nunca había escuchado hablar de Jesús y que hizo tanto bien esa institución del catecumenado en aquel tiempo. ¿De qué manera hoy nos puede ayudar a nosotros, como motivador, como inspirador, a subir un poco el estilo del catecumenado, el dinamismo formativo que tenía el catecumenado, imaginándolo a la realidad de hoy, ¿no? Esta inspiración catecumenal que se nos propone hoy para toda catequesis permite superar primero una catequesis meramente intelectualizada, una catequesis puramente ritualista, como también superar esta mentalidad de los cursos de preparación para un sacramento, Entonces, el catecumenado nos va a permitir ir superando este tipo de mentalidad y buscar realmente un modelo de catequesis que sea un proceso que vaya acompañando a la persona en un camino por etapas a ir creciendo, madurando en ese conocimiento y seguimiento de Jesús. Se entiende por iniciación cristiana esta propuesta que nos hace Aparecida, catequesis de iniciación cristiana. Se entiende por iniciación cristiana el proceso por el cual una persona es introducida en el misterio de Jesucristo y en la vida de la Iglesia, dos cosas, ¿no? Introducida en el misterio de Jesucristo y en la vida de la Iglesia, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios, fundamental, a través de la mediación de los sacramentos. Por eso vamos a hablar de la catequesis mistagógica, como la celebración de los misterios con la riqueza de sus signos, de sus símbolos, de los sacramentos, tiene que ayudar a la persona a entrar en el misterio de Cristo, ¿no? La mediación sacramental, la mediación litúrgica, que va acompañado de cambios de actitudes en la persona, en el ser y en el existir de las personas, en su manera de relacionarse con los demás, en su manera de vivir, de comportarse, en sus opciones, en los criterios con los que se vive, ¿no? Pasemos a lo primero. La iniciación cristiana busca formar discípulos con estos rasgos. Fíjense, documento de Aparecida 292. Estos rasgos propone, documento de Aparecida 292. Este tipo de cristianos se busca formar. Que tengan como centro la persona de Jesucristo, Salvador, plenitud de la vida, fuente de toda madurez humana y cristiana, fundamental, en el centro de la persona Cristo, reconocido como Señor, como Salvador, el amigo que me llama, que me invita a su amistad, que quiere comunicarme vida plena, centro del corazón de la persona Cristo. Que tenga espíritu de oración, dice también el documento de Aparecida, rasgos. Que tenga discípulo de oración, que tenga espíritu de oración, que lo busque en la oración, en la meditación, en la contemplación. Amante de la palabra de Dios. Vuelve a remarcar la importancia de la palabra. Cuánto le tenemos que dar lugar a la palabra de Dios, los evangelios, el contacto con Cristo en la palabra. Que practique la confesión frecuente, dice Aparecida. Muchos cristianos han desvalorizado, han perdido el valor de la confesión, los mismos sacerdotes a veces no ayudamos a eso, ¿sí? No ayudamos a descubrir el valor de la confesión, no damos tiempo muchas veces a la confesión. Entiendo a veces a ustedes cuando andan buscando parroquia en parroquia, a veces no tienen un cura que los confiese. Lamentablemente, hemos perdido a veces el valor del sacramento de la reconciliación. Yo les hacía referencia hace un rato a la parroquia, a la estación de servicio, ¿no? 500 hijos que reciben la comunión, pero ninguno lo confiesa, ¿no? Directamente la comunión sin ningún tipo de confesión. Yo lo describo ahora cuando vienen a la catedral, por ejemplo, las chicas, para la misa de 15, a veces le dicen, no, te tienes que confesar, ¿no?
Y cuando, bueno, pero ¿cuándo no te confiesas? No, nunca me he confesado. ¿Pero qué, no has hecho la comunión? Sí, sí he hecho la comunión, pero no, a mí no me he confesado. ¿Y dónde has hecho la comunión? En tal parroquia. Ah, sí, yo sé. No es cierto. Si no le damos valor a eso, si no enseñamos, si no predicamos valor, si no lo vivimos nosotros, ¿no? Si no lo vivimos nosotros, la confesión frecuente, como fuente de gracia, de perdón, de conversión, partícipe de la Eucaristía, que sepa valorar la Eucaristía, pero eso es un proceso, eso es un camino donde el cristiano va a ir descubriendo la Eucaristía. Ya lo vamos a decir después. Empieza la catequesis, pero no, tiene que venir a misa el domingo. No tiene que venir a misa el domingo. Hasta que el chico no se encuentre con Cristo y no tenga la suficiente catequesis y formación de qué es la misa, por qué viene la misa, para qué le sirve la misa y qué tiene que aprovechar de la misa. Lo primero, tiene que venir a misa el domingo. Después vamos a ver, no es la catequesis de la obligación, no es la catequesis de la obligación. Ayudar a descubrir, son caminos, son etapas, van a ver cómo el catecumenado va marcando etapas. Llegará la etapa de los sacramentos, llegará la etapa de la Eucaristía, pero para eso tiene que haber hecho un camino previo de crecimiento, de maduración en la fe, de encuentro con Jesús. Entonces, tengamos en cuenta esto. Por supuesto, la Eucaristía es el centro, la Eucaristía es el centro, pero no por obligación, no por cumplir, no porque me mandan que tengo que ir a misa el domingo, ¿no? Menos como hace un cura en Santiago, que venía el chico a misa, y después de misa tiene que venir a la sacristía para que él firme el cuadernito que está en misa. No, padre, me tiene que firmar el cuadernito, porque allá me piden. No podemos manejar con ese criterio. La misa tiene que ser una decisión personal a partir de lo hermoso que es descubrir a Cristo en la palabra y en la Eucaristía. Pero eso lleva su tiempo, eso lleva su catequesis. Tengamos en cuenta esto. Entonces, la Eucaristía, ¿no? Que se inserte en la comunidad eclesial. Otro rasgo, que se inserte en la comunidad eclesial. Por eso decíamos el rato, la catequesis fuera de la comunidad es muy importante, en el catecumenado la comunidad es muy importante. La comunidad lo recibe, lo acoge, lo incorpora, lo integra, celebra el acercamiento, celebra que esa persona decida formar parte de la comunidad. Lamentablemente muchas veces, esto vale para todos nosotros, ¿no? Delegamos la responsabilidad en ustedes, los catequistas, para que acompañen, pero no acompaña a la comunidad. Toda la comunidad es responsable de la catequesis, no 4, 5 u 8 personas. Toda la comunidad es responsable de la catequesis. Entonces hay que pensar, hay que imaginar cómo la comunidad participa más en el ministerio de la catequesis, y acompañando, recibiendo, acogiendo, integrando lo que van haciendo ese camino, ¿no? Entonces, fíjense, estos rasgos que marcaba Aparecida respecto de lo que se busca con la catequesis de iniciación cristiana. En el número 288, también de Aparecida, los obispos dicen esto: la iniciación cristiana, esta catequesis de iniciación cristiana, propiamente hablando, se refiere a la primera iniciación en los misterios de fe, sea en la forma de catecumenado bautismal para los no bautizados, sea en la forma de catecumenado postbautismal para los bautizados no suficientemente catequizados. Número 288 de Aparecida. Catecumenado bautismal, catecumenado postbautismal. Como digo, en nuestra sociedad no son tantas las personas que encontramos que no han sido bautizadas, aunque ahora
han visto la misma familia y la dejan para que el chico decida cuando sea grande, si quiere o no quiere ser bautizado. Nos encontramos más con un catecumenado para quienes ya han recibido el bautismo, pero no han sido acompañados y ayudados a madurar en su camino de fe. El directorio general de la catequesis, el nuevo directorio de la catequesis, habla de 3 propuestas catecumenales según los destinatarios. 3 propuestas. Aparecidas, decimos en inglés, iba a ser 2, pero el directorio habla de 3 propuestas catecumenales. La primera, es decir, un catecumenado en sentido estricto, ese es para los no bautizados. Cuando hablamos de catecumenado en sentido estricto, estamos pensando en personas no bautizadas, sean niños, en edad escolar, adolescentes, jóvenes o adultos. Propiamente hablar de catecumenado, hablar de personas destinadas a personas no bautizadas. Un segundo grupo sería un catecumenado en sentido analógico para los bautizados que no han completado los sacramentos de iniciación cristiana, y eso encontramos mucho, ¿no? Cristianos que no han completado los sacramentos de iniciación, han sido bautizados tal vez nada más. En algunos casos, bautismo y comunión. Falta el otro sacramento de iniciación cristiana, que es la confirmación. Entonces, un segundo grupo de personas serían catecumenados en sentido analógico a estos cristianos que no han completado los sacramentos de la iniciación cristiana. Y una tercera catequesis, un tercer catecumenado de inspiración catecumenal, para aquellos que han recibido los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía y confirmación, pero aún no están lo suficientemente evangelizados o catequizados, o para aquellos que desean reanudar el camino de la fe, que es lo que nosotros no ofrecemos. ¿Sí? En algunos lugares hay como un catequesis de perseverancia, a los niños que han hecho la comunión y capaz que un añito más les ofrecemos un catecismo una catequesis de perseverancia, ¿no es cierto? Pero ahí se acaba nuestro servicio catequético, ahí se acaba. Entonces, que es la mayor parte de la gente que nosotros tenemos. Gente que ha recibido los sacramentos, pero después no han hecho un crecimiento en la fe. Y son los que después, lamentablemente, se han ido a las sectas, a las otras religiones, porque no han madurado la fe cristiana en su vida, los hemos perdido, no los hemos acompañado, no les hemos seguido dando oportunidad de crecimiento y de maduración en la fe cristiana. Entonces, son los terceros destinatarios, un catecumenado pensando en esta gente. Ser discípulo, que es lo que se busca, es un don que tiene que crecer. Por eso la iniciación cristiana da la posibilidad de un aprendizaje gradual en el conocimiento, en el amor y en el seguimiento de Jesús. Algo gradual, es un proceso, por eso decíamos, es un proceso donde se va creciendo cada vez más en ese conocimiento, en el amor y en el seguimiento de Jesús. Así se forja la identidad cristiana. Dice algo también Aparecida, número 291, y esto es responsabilidad ahora, obispo presente, sacerdotes presentes, catequistas presentes. Dicen los obispos Aparecida, es necesario asumir la dinámica catequética de iniciación cristiana, es necesario. Si dice necesario, no está diciendo que sea optativo, no está diciendo que podemos o no podemos asumir esto, es necesario asumir este tipo de catequesis de iniciación cristiana. Una comunidad que asume la iniciación cristiana renueva su vida comunitaria, despierta su carácter misionero. Esto requiere, escuchen bien, actitudes pastorales de parte de los obispos, de los sacerdotes, diáconos, personas consagradas, agentes pastorales, actitudes pastorales, decisión de pensar esta catequesis de iniciación cristiana, el gran desafío que tenemos. ¿Sabe qué nos puede ayudar mucho? Quizás poco y ninguno los conoce, o poco y nadie los conoce, ¿no? El ritual de iniciación a
la catequesis de adulto, rica se llama. Ritual de iniciación a la catequesis de adulto. Se lo consigue en la oficina del libro de la Conferencia Episcopal Argentina. Se le puede pedir, se le puede comprar. Allí está el camino, el esquema, las etapas para esto que nos está pidiendo la Iglesia en el continente latinoamericano. Una catequesis de iniciación cristiana. Vale la pena porque en ese ritual de iniciación de la catequesis de adultos justamente podemos inspirarnos para pensar nuestra catequesis por etapas, buscando esto, ¿no? Los rasgos de un verdadero cristiano. Entonces, interesante poder valernos del ritual de iniciación de la catequesis de adultos. Avanzamos un poquito. Dale. Avanzamos con la diapositiva. Bien. Allí podemos encontrar, a ver, pasar, la propuesta, una inspiración catecumenal de toda la catequesis. Esto es lo que podemos encontrar en, como decía, el esquemita del ritual de iniciación de la catequesis de adultos. Cuatro etapas. Podemos ir pensando a lo mejor nosotros, ustedes, de qué manera, aprovechando esto, de qué manera podemos ir marcando etapas en la formación. 4 etapas. Una primera etapa se llama la etapa del precatecumenado. Es el tiempo del testimonio. El catequista da testimonio de su fe. Tiempo de diálogo. El primer encuentro con la persona, sea un niño, un adolescente, un adulto, que viene a iniciar este camino. Se dialoga, se lo escucha, se pregunta, se da testimonio. Muy importante en este primer paso, el precatecumenado, el testimonio del catequista. Yo he conocido a Cristo, esto ha hecho Cristo en mi vida. Yo antes era así, ahora soy de esta otra manera. Yo antes no valoraba, Jesús me ha enseñado a vivir de esta manera, ahora veo la vida de esta manera. O sea, qué importante que es el testimonio. En ese primer momento, el precatecumenado, tiempo del testimonio, del diálogo, de la búsqueda y del anuncio explícito de Jesucristo. Anuncio explícito de Jesucristo. Avanzar ahora, porque ahí vamos a ver un poco las cualidades de cada uno. A ver, ¿dónde? Ahí está. Estamos en el precatecumenado. El primer paso, ¿sí? Primer paso. Es el tiempo del querigma, del primer anuncio. El tiempo del querigma, del primer anuncio. Guiado por la palabra de Dios. Importantísima la palabra de Dios, los evangelios, la vida de Jesús, el primer anuncio, el querigma, que conduzca al encuentro personal de esa persona con Cristo. Ese primer anuncio, los que reciben ese primer anuncio, sienten la llamada a la conversión. Sin conversión no podemos avanzar a la catequesis. Por eso se acuerdan que dije hace un rato, cuando la catequesis es simplemente una cuestión puramente social, no hay una conversión previa, ni tampoco esa catequesis después inserta y lleva a la comunidad eclesial, ¿no? Primer paso, ¿qué tenemos que buscar? Que la persona se convierta, que la persona acepte a Cristo en su vida. Por eso el tiempo del querigma, el anuncio querigmático, el primer encuentro con Jesucristo vivo, que tiene que propiciar la conversión de la persona. Dice el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium 164, hablando del querigma. El querigma es trinitario, dice Francisco. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. El querigma es trinitario. El Espíritu Santo, que nos hace creer en Cristo, que nos revela que Dios es nuestro Padre, que nos ama y que nos ama, que quiere nuestra salvación, ¿no?
Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no está animado por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo me abre la mente, me abre el corazón, me hace creer en Cristo, me regala el don de la fe, me hace descubrir lo vivo, Y Cristo me revela que Dios es mi Padre, que quiere mi salvación, que me ofrece su perdón. Entonces, el querigma es trinitario. Sigue diciendo el Papa Francisco, en la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio, y él pone un ejemplo de querigma. Fíjense qué lindo. Dice, Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Un ejemplo de un querigma, ¿no? Jesucristo te ama, sos importante para Él, Jesucristo ha dado la vida por vos, Jesucristo te ofrece su amor, su perdón, abrirle la puerta al Señor, pedirle la gracia de conocerlo, de creer en Él. Es muy importante, fundamental este primer paso. Entonces, antes de empezar a transmitir doctrina, las enseñanzas, el credo, lo que transmitimos en el segundo momento, es fundamental el precatecumenado. Dice Francisco, sigue diciendo en el 165 de Evangelii Gaudium, siempre hablando del querigma, dice esto: no hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado después en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, profundo, seguro, denso, más sabio que el querigma. Por eso siempre hay que volver al querigma. Siempre hay que volver al anuncio de Jesucristo, el amor de Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece. Cualquiera sea la etapa de la catequesis en la que vamos avanzando, siempre el querigma tiene que estar de fondo, siempre el querigma tiene que ser un poco lo transversal. Ninguna doctrina posterior, sea que hablemos de los sacramentos, hablemos de la conducta que cotidiana que sea, todo siempre tiene que tener como idea central el querigma, volver siempre al querigma. Nada hay más sabio, más profundo, como dice el Papa Francisco, más denso, más seguro, más sólido que el querigma. Toda formación cristiana es ante todo después profundización del querigma, que se va a ir haciendo cada vez más profundo, pero siempre volvemos al querigma. La centralidad del querigma demanda ciertas características en el anuncio. Presten atención, catequistas. ¿Cómo anunciamos el querigma? ¿Cómo lo anunciamos? Las características de cómo lo tenemos que anunciar. Dice Francisco, tiene que expresar en primer lugar el amor salvífico de Dios antes que la obligación moral y religiosa. ¿De qué le hablamos cuando empezamos a acompañar a alguien? Del amor de Dios, no de la obligación moral o religiosa. Hay que hablar primero del amor de Dios. Entonces, viene la misa o viene el primer encuentro de catequesis, vos estás en concubinato, estás en pecado, ¿no? Vos no puedes comulgar, vos no puedes. Hay que empezar por el amor de Dios, el amor de Dios. ¿Se entiende, no? El amor de Dios, antes que la obligación moral, antes que la obligación religiosa. Tiene que ir a misa todos los domingos. Es obligación la misa el domingo. Así empezamos. Háblele del amor de Dios. Háblele de la gran misericordia de Dios para con Él. Háblele de Jesús. Póngalo en contacto con Jesús, con el amor salvador del Señor. Trate de que esa persona le abra el corazón a Cristo. Después vendrá la obligación moral, la obligación religiosa. Pero sin una conversión, sin un encuentro con Jesús vivo, todo lo demás no sirve. Lo vamos a hacer por obligación. Y después va a desaparecer en mi vida. Lo vamos a hacer por obligación y después va a desaparecer. Entonces hay que hacerle gustar. Por eso, fíjense, esto es interesante lo que plantea Francisco. ¿Cómo plantear el querigma? Primero dice que exprese el amor salvífico de Dios.
salvífico, gratuito, antes de hablar de obligación moral, religiosa. Segundo, que no imponga la verdad, sino que apele a la libertad. El Evangelio es propuesta, no es obligación. Es propuesta, ¿no? Es propuesta. Fíjense que Jesús no obliga a nadie, ¿no? Jesús no obliga. Estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Me abre, entraréis y nadie puede. Jesús no le viene a patear la puerta a nadie. No le patea la puerta a nadie. El Evangelio se propone, no se obliga con la fuerza, bajo miedo, bajo amenaza. Es una propuesta a la libertad de la persona. La persona libremente quiere optar por Cristo, libremente quiere optar por Cristo. Por eso se apela a la libertad de la persona. No se impone la verdad, se la propone. Tercera característica del anuncio carismático, que posea notas de alegría, de estímulo, de vitalidad, no de pesimismo, de condena, de amenaza del infierno, nota de alegría, de estímulo, de vitalidad. Qué diferente, ¿no? A veces nuestro discurso, nuestra manera de hablar, de predicar, a veces amenazante, o siempre tal vez de denuncia, de hacerle sentir al otro basura, estimularlo, animarlo, una nota de un mensaje de esperanza, de alegría, y que apunte a lo central del mensaje, ¿no? Esto que decía el Papa como ejemplo, ¿no? El amor salvífico de Dios que se te ofrece en Jesucristo. No yéndonos por las tangentes, por doctrinas que no son esenciales de la fe cristiana. No es el momento. El momento del carisma no es para hablar si la Virgen tuvo más hijos, no tuvo, si existe el demonio, no existe. Eso vendrá después. Fundamental el amor de Jesús, el perdón, la salvación que encontramos en Él. Es tan importante el carisma que no importa el tiempo, cuánto tiempo te dedican a eso, y no sé, hasta que la persona realmente se convierta, abre el corazón a Cristo. Yo a mi catequista lo vivo insistiendo en esto. Vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para el anuncio carismático, todo el tiempo. 1, 2, 4, 10, 20, 5 encuentros, no sé, 20 encuentros, no sé. Hasta que la persona realmente, hasta que el niño, el joven, le abra el corazón a Cristo. Realmente quiera seguirlo. Se convierta de verdad, acepta a Jesús en mi vida. Después pasaremos a los años que vienen, ¿no? Profundizaremos las verdades del fe, todo lo que quieran. Pero esto es fundamental. Bueno, así como el Papa hablaba de las actitudes en el anuncio, también nos habla de las actitudes que tiene que tener el catequista que anuncia ese carisma. Fíjense, las cualidades del catequista que anuncia el carisma, actitudes fundamentales para anunciar el carisma. Dice el Papa, primero, cercanía, catequistas cercanos. Por eso decíamos hace un rato, es acompañamiento personal, es preocupación por el otro, es conocerlo, es escucharlo, es dejarlo hablar, es preguntarle, interesarlo por lo que le pasa. Padre, ya faltó 3 encuentros, ya le que no venga. Le has preguntado por qué no viene, te has llegado a la casa, salió por teléfono, ha visto que está enfermo, ¿sabes qué es lo que pasa en la familia? ¿Por qué el chico no viene? Te has preocupado en preguntar. ¿Se dan cuenta? Cercanía. Para anunciar el carisma, para presentarlo a Jesús, cercanía para con la persona a la que acompañamos. Segunda cosa, dice el Papa, apertura. No tengo que estar con la mentalidad cerrada, apertura al diálogo, dejarlo hablar, escucharlo, y no empezar a cuestionar cuando Él te diga lo que te diga, no. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos de Maús? Abre
regale, descargue todo lo que tenga. Después podré tratar de empezar a ofrecer una palabra que haga arder el corazón del otro. Pero primero déjelo hablar, pregúntele cómo es su historia, cómo es su vida, qué es lo que está buscando, cuáles problemas tiene. Cercanía, apertura al diálogo, paciencia. Tercera, paciencia. Paciencia. Y en esto, como un acompañamiento personal, no le podemos pedir el mismo ritmo a todos, porque todos son distintos. Hay un niño que viene de una familia cristiana, hay un niño que no. Hay un niño que vive en un cierto ambiente y otro vive en otro. Hay un joven con un problema que el otro no lo tiene. Tener paciencia. Paciencia, dar tiempo a las personas. Cuarta cosa, no es poca cosa esto, ¿no? Acogida cordial que no condena. Acogida cordial que no condena. Acogida cordial que no condena. ¿Qué decía el Papa Francisco? La vida se recibe como viene. La vida se recibe como viene. No nos pongamos en jueces para juzgar y condenar a nadie. La vida se recibe como viene. Viene un travesti, recíbalo con todo el respeto, con todo el amor, escúchelo. Viene una pareja lesbiana, recíbala, escúchala, acompáñela. Me ha pasado en la catedral, estaba dando la comunión en una misa, y se acerca un muchacho, un travesti, y recibe la comunión. Le doy la comunión, y la vieja que venía detrás, le juro por Dios, me ha faltado reacción en ese momento. Entonces, ¿por qué no reaccionaba? ¿Por qué no le pateaba en ese momento? Le juro por Dios. Le doy la comunión, se corre el muchacho, viene la vieja y le dice, usted no le tendría que haber dado la comunión a esa persona. Le juro, usted no le tendría que haber dado la comunión a esa persona. Me faltó reacción en ese momento. Tiene que haber quitado la hostia, lo menos que podía haber hecho. Lo menos que podía haber hecho. Acogida cordial que no condena. La vida se recibe como viene, dice Francisco, ¿no? La iglesia tiene que ser, decía Francisco, un hospital de campaña, un hospital de campaña, ¿no? Un hospital de campaña. Porque fíjense, cómo nos falta esto, ¿no? Cómo nos falta esto. No sé qué pasa. Ya termino, tranquilo. En la escuela. Ya termino. Está marcado por la escuela. Así es, bien. Bien. Otra cosa fundamental. Estamos hablando del precatecumenado, ¿no? Punto 1, precatecumenado. El querigma se proclama desde la experiencia del encuentro con Cristo. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que contemplamos y tocamos en nuestras manos acerca de la palabra de Dios, esto es lo que anunciamos. Importantísimo, el testimonio. Damos testimonio. En esa primera etapa, el testimonio de cada uno, el testimonio del catequista. Por eso termino el primer punto, decía, no tiene un tiempo definido, el precatecumenado no tiene un tiempo definido. Una vez concluido este tiempo, sí, se va a pasar al segundo momento del propiamente catecumenado, y suele haber algunos signos para pasar al segundo momento. Por ejemplo, la entrega de los evangelios o algunos otros signos celebrativos. La persona pide
La persona pide ser recibida ahora en el catecumenado. Segundo momento, catecumenado. ¿Sí? Acá está. Segundo momento. Es propiamente el momento de la catequesis. El segundo momento, catecumenado. Tiempo dedicado a la catequesis, la confesión de fe, la celebración, la oración, el cambio de vida personal y social. Sigue siendo una catequesis integral, iluminada por la palabra de Dios. La historia de la salvación, muy importante en esta etapa, la historia de la salvación, lo que Dios ha venido haciendo en el pueblo de Israel, conocer la historia de la salvación. El catecúmeno se va abriendo a los dogmas de la fe, el credo, ¿no? Los dogmas de la fe en esta segunda etapa. La forma de vida según el Evangelio. ¿Cómo tengo que vivir cristiano? La celebración, la oración cristiana. Este segundo momento es un momento importante, el tiempo del cambio de vida, cambio de vida. Por eso tampoco tiene prisa este tiempo. Puede durar un tiempo prolongado, el tiempo del catecumenado. ¿Cuánto tiempo? No sé. Uno irá viendo el proceso que va haciendo la persona, cuánto va madurando, cuánto va creciendo en su vida de fe, cuánto va cambiando su vida, cómo esta persona va siendo ya hombre de oración, valorando la celebración. Pasamos al tercer momento. Avanzamos. Tercer momento, el de iluminación y purificación. Normalmente este tercer momento se lo vive durante la cuaresma, los 40 días de la cuaresma, tiempo de purificación, de iluminación. Este tiempo preferentemente se desarrolla durante la cuaresma. Es un tiempo de conversión más intenso, de renovación espiritual, de preparación para la Pascua, donde se supone que si es un verdadero catecúmeno, porque no ha recibido los sacramentos, en la Pascua va a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía y confirmación. Suponiendo que no haya recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso el tiempo de Cuaresma puede ser un tiempo muy importante de preparación, de conversión. Son tiempos penitenciarios muy importantes, por ejemplo, los retiros, los actos penitenciales, que fortalezcan la decisión de la persona de consagrarse a Jesús, de abrir el corazón y recibir la gracia de los sacramentos, ¿no? Tercero, entonces, tiempo de la purificación y la iluminación. Y el cuarto tiempo es el tiempo de la mistagogia, la catequesis mistagógica. La catequesis mistagógica es introducir a la persona en el misterio de Cristo a través de la celebración. La celebración con sus ritos, con sus signos, con sus símbolos. Vive y celebra su fe, el misterio de la fe cristiana lo celebra, y lo celebra en comunidad. Por eso, el tiempo de la catequesis mistagógica, sobre todo la Pascua. Si el tercer paso de la Cuaresma, el tiempo de la catequesis mistagógica de la Pascua a Pentecostés, 50 días. Son nuevas catequesis donde se va fortaleciendo la persona a través de la celebración litúrgica, con mucha importancia de la comunidad. La comunidad la que lo recibe, la que lo integra, que lo hace participar en las celebraciones de una manera más consciente, de una manera más comprometida. Así que muy importante este cuarto paso, si sabemos aprovechar todo el tiempo de Pascua. La vida se va transformando progresivamente por los misterios que se celebran, ¿no? La Eucaristía, la confesión frecuente, y es muy importante aquí la participación de toda la comunidad, recibiendo a estos nuevos cristianos. Como ven, con esto termino, estamos planteando un estilo que fue muy importante en los primeros siglos con estas 4 etapas. Esto tiene que servir de modelo, tiene que servir como inspirador. A ver, nuestra catequesis, ¿cómo
¿cómo la podemos ahora dinamizar desde este ejemplo del catecumenado para que podamos ir marcando claramente estas etapas, ¿no? Desde el primer anuncio de la conversión, el tiempo de la formación, la catequesis propiamente dicha, la maduración en la fe, la doctrina, la vida cristiana, un tiempo más de purificación, de iluminación y el tiempo de sobre todo la catequesis mistagógica. Fíjense, nosotros queremos de entrada obligar a que el chico venga a misa. La catequesis mistagógica es el último paso. Cuando ya ha crecido y ha madurado en una fe cristiana verdadera, descubre a Cristo en la celebración litúrgica. El misterio de Cristo lo descubre en la celebración y lo vive en la celebración, con la riqueza de los signos. Por ejemplo, todos los signos tan hermosos que tiene el bautismo, ¿no? La luz, el crisma, el agua, el rollo del catecumenado, la vestidura blanca, los signos que tiene la Eucaristía también, la confirmación. Entonces, la riqueza de los signos y símbolos. Entonces, con esto termino, fíjense, hemos planteado al comienzo por qué tenemos que pensar en una renovación de la catequesis, ¿no? En una conversión pastoral de la catequesis. Les hizo notar un montón de puntitos en los que estamos fallando o en lo que se nos pide renovar y cambiar. ¿Cuál es la propuesta? La que nos hace los obispos en Aparecida, catequesis e iniciación cristiana, siguiendo el modelo del catecumenado, no tal vez para copiarlo tal cual, pero sí que nos sirva como un modelo inspirador para lo que podemos pensar ahora, con creatividad, con imaginación. Esta es una tarea. Requiere obviamente decisión firme, requiere convencimiento de que es necesario corregir y cambiar cosas, pero que no sea, como decía el Papa Pablo VI, un barniz superficial, ¿no? Le lavamos un poquito la cara a la catequesis. No, tenemos que pensar en un cambio más profundo, más serio de la catequesis, para que cumpla con el cometido que tiene, sobre todo en esta etapa que nos toca tan difícil, en esta nueva etapa evangelizadora que nos propone el Papa Francisco, ¿no? Bien, espero que les aproveche. Gracias por su atención. Bueno,